Ayer veíamos que a los comienzos de la historia de Israel surgían en el pueblo una serie de personas muy distintas dedicadas a la adivinación de una forma o de otra. Había adivinos, adivinas, nigromantes, videntes, visionarios, hombres de Dios. Todos esos títulos se usan en la Biblia. Y que estas personas, sobre todo, había un grupo que era el de los Neviín, el Naví en singular, Neviín en plural, que estaban muy relacionados en el norte con la corte de Samaria y en el sur con el templo de Jerusalén. Hasta que aproximadamente en el siglo VIII a.C. la situación cambia por completo, o mejor dicho, se introduce un cambio fundamental, y es que aparecen una serie de individuos que no quieren para nada recibir el título de Naví, que no quieren ser reconocidos como profetas. Ellos hablan en nombre de Dios y hacen en parte lo mismo que los anteriores, pero centrados especialmente en comunicar la palabra de Dios. La palabra de Dios, que ellos dicen que reciben de una forma especial y directa, a propósito de los temas más diversos, como pueden ser la política, la religión, la economía, la sociedad, etc. Bien, este grupo, que no quiere ser reconocido como profetas, terminaba siendo precisamente el que recibe en la Biblia el título de profeta. Es decir, que hoy día cuando hablemos la Biblia, en hebreo naturalmente, y vemos el título de Naví o los Neviín, normalmente se piensa en los grandes profetas. Y de este grupo especial es del que vamos a hablar hoy, intentando conocerlo más a fondo en su relación con Dios, en su vocación y en su experiencia. Y comenzamos con la vocación, pero tengo que hacer unas advertencias previas. En Israel los sacerdotes no lo son por vocación, sino por pertenencia a la tribu de Leví. Es decir, que no se podía dar en Israel eso de mi niño tiene vocación, no. Si su hijo era levita, obligatoriamente tenía vocación de levita, iba a participar en el culto. Pero si no era levita, de ninguna manera podía ser sacerdote ni estar relacionado con el culto. Eso va a plantear un problema enorme en el Nuevo Testamento, cuando Jesús, que es de la tribu de Judá, no es levita, sea reconocido como sumo sacerdote. Entonces la carta a los hebreos se va a plantear el problema y va a llegar a la conclusión, citando un salmo y una tradición del Génesis, de que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, es una cosa, pero esto es importante. El sacerdote lo es por pertenencia a la tribu de Leví, no tiene una vocación especial de Dios. En el Nuevo Testamento la vocación es un estado. Se dice expresamente que cuando Jesús llama a los apóstoles, los llama para estar con Él, es un estado. Y es una misión, anunciar el reino. En los profetas predomina la misión sin excluir una gran intimidad con Dios. Eso que en los discípulos de Jesús es el estar con Jesús, en los profetas del Antiguo Testamento sería el estar con Dios, pero ese aspecto no se formula tal como lo estoy diciendo o como se formula en los evangelios, pero se supone. Y lo fundamental es la misión. Los relatos de vocación nos hacen conocer no solo al profeta, sino también a Dios. Y esto es una cosa muy interesante y me van a permitir que haga un inciso, porque lo mismísimo ocurre en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan. Cuando Juan cuenta la vocación de los primeros discípulos, lo interesante no es que haya una serie de individuos, Pedro, Andrés, Juan, Santiago, Felipe, Natanael, que siguen a Jesús. Eso es importante, pero lo interesante es que cada cual va aportando su imagen de Jesús. Y uno dice, hemos encontrado a aquel del que hablaron Moisés en la ley y los profetas. Otros dicen que es el hijo de Nazaret, el hijo de José, etc. Cada cual va dando su aspecto y al final se compone ese mosaico de la persona de Jesús. Pues igual en el Antiguo Testamento, cuando veamos la vocación de los profetas, nos ayudará también a conocer a Dios. Hay 4 formas de vocación en el Antiguo Testamento en relación con los profetas. Está la vocación que comienza por un encuentro con Dios. El caso de Samuel,
que de niño está allí en el templo y Dios lo llama Samuel, Samuel, etc., ¿no? El caso de Amós, Isaías, Jeremías, Ezequiel, que veremos ahora con más detalle, estos tres últimos. Está la vocación que comienza por una intervención divina a través de la palabra, la visión o el espíritu. Es decir, no es que haya una relación con Dios como la que vamos a ver ahora, sino que hay una intervención de Dios porque habla o porque hay una visión, un espíritu. El caso de Oseas nota que Dios le habla, el caso de Joel, etc. O el profeta de Isaías 61, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Bueno. Tercer lugar, tenemos la vocación que comienza por el contacto con un profeta. El caso de Eliseo es clarísimo. Elías recibe de Dios la misión de llamar a Eliseo como sucesor suyo. Y entonces Eliseo está en el campo con su yunta de bueyes, no piensa para nada dedicarse a la profecía, pero Elías lo llama y lo sigue. Está en cuarto lugar la vocación que comienza por un impulso misterioso, que es la inmensa mayoría de los casos. Es decir, que de pronto el individuo dice, Dios me llama. Esto, fíjense, sobre todo, los dos últimos casos son los más frecuentes y los que se dan también entre nosotros. El que una persona diga, voy a contar mi caso, a mí se me ocurrió decirle a mi madre con 12 años que quería ser jesuita, pero porque yo tenía un tío jesuita y por eso quizás se me ocurriría pensar en ser jesuita, no sé, aunque desde luego mi tío no lo conocía yo todavía, ¿no? O sea que eso no fue un contacto directo, pero pudo influir. Mucha gente, sin embargo, en el colegio han conocido a un sacerdote, un religioso, una religiosa, y eso le ha hecho pensar en la vocación. O en el cuarto caso también se dan casos actualmente, y no tienen nada de raro, aunque sean misteriosos, de una persona que dice, yo tengo vocación, Dios me llama a algo. Bien, pues la vocación de Isaías, vamos a ver ahora los distintos relatos, está contada en el capítulo 6 del libro, no en el capítulo 1, esto es muy curioso, está en el capítulo 6, y consta de las siguientes partes. Una visión, en los versículos 1 al 4, la purificación del profeta, y la misión. Y entonces empieza con la visión inicial. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso, la orla de su manto llenaba el templo. Fíjense, en primer lugar, el interés por datar expresamente el acontecimiento. El año de la muerte del rey Osías es el año 739, 740, porque no coinciden exactamente con nuestra numeración. Y entonces dice, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso, la orla de su manto llenaba el templo. Con esto quiere dar a entender Isaías la grandeza de Dios, porque hay una teología muy difundida, casi oficial, de que Dios habita en el templo de Jerusalén. Aunque Dios está en el cielo, pero también hay una mentalidad de que Dios habita en el templo. Isaías dice que la orla de su manto, es decir, lo más externo, la parte más superficial o lejana del manto, eso sirve para llenar el templo. No hace falta que Dios esté llenándolo. Es tan grande que solo la orla del manto llenaba el templo. Y por encima de él había serafines erguidos, con 6 alas cada uno. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 alas se cubrían el cuerpo, con 2 alas se cernían. Y clamaban alternándose, Santo, 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 el Señor de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. Y temblaban los umbrales de las puertas al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. El templo se convierte en una especie de monte Sinaí cuando Dios se revela donde hay tormenta y donde hay humo y donde hay temblor de la tierra, terremoto. Bien. Entonces, fíjense, los serafines generalmente se han representado así. Aquí tienen las 6 alas, aunque esto no corresponde a lo que dice el texto bíblico, porque con las alas, 2 alas estaban cubriendo la cabeza, con 2 alas estaban cubriendo el cuerpo, con 2 alas se cernían. Aquí, en esta reproducción,
los tienen, pero también con el mismo problema que se plantea el artista, y es que si quiere las dos alas de arriba están cerniéndose, pero no se cubren la cara claramente, y no están por encima del Señor, cosa que es importantísima en este relato. Están por encima del Señor. ¿Y por qué digo que es importantísimo? Miren, estos son los serafines. No son esos señores que hemos visto antes, con figura humana, sino que lo tienen aquí. Esto es un serafín. Saraf en hebreo significa ardiente. Y el serafín está tomado de la cultura egipcia, de la religiosidad popular egipcia, de la popular y de la oficial. Y entonces el serafín era la cobra ureus y se le representaba protegiendo a la divinidad. Este es el buey Apis, importantísimo en la religión egipcia. Y como ven aquí, el serafín no tiene nada más que dos alas, es una serpiente, una cobra, tiene dos alas, pero con esas dos alas lo que hace es proteger al buey Apis, proteger al Dios. Isaías lo que hace es recoger la tradición egipcia, la religiosidad popular egipcia, en vez de condenarla, la utiliza. Y la utiliza cambiándola para indicar que Yahvé, el Dios de Israel, no necesita de ningún serafín que lo proteja, sino que los serafines están cubriéndose el rostro ante él y están cantando su gloria. Santo, santo, santo. Bien. Después de esta visión tan impresionante, la reacción de Isaías es esta. Yo dije, ay de mí, estoy perdido. Yo, hombre de labios impuros, que habita en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Les he puesto ahí con un color especial y repitiendo labios impuros, 2 veces. Esto es una cosa muy curiosa, porque cuando uno de nosotros, por ejemplo, hace los ejercicios de San Ignacio, en la primera semana le hablan del pecado y siente la impureza, o en Cuaresma, sin necesidad de ejercicios espirituales, no se le ocurre a uno pensar, yo tengo los labios impuros. Puede decir, yo tengo un corazón impuro, yo tengo una mente impura, lo que quiera, pero lo de los labios no parece lo más fundamental. En cambio aquí va a ser fundamental, porque con los labios se habla. Y entonces Isaías va a ser profeta, y el que tenga los labios impuros es lo que le impedirá, según él, ser profeta. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un ascua en la mano. Aquí está el problema. Isaías necesita que los serafines tengan manos, aparte de alas, ¿no? Y que había retirado del altar con unas tenazas. Lo aplicó a mi boca y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Ya está el profeta preparado para la misión. Aquí tienen un grabado, siento que esté tan mal, pero no lo he conseguido mejor, pero fíjense, Dios por encima del templo, en todas estas, las nubes, etc. Y aquí está Isaías, y hay un serafín que le purifica los labios. Esto lo tienen de una forma mucho más sencilla, es el mismo esquema, Dios sobre el templo de Jerusalén, el serafín que purifica los labios de Isaías. Este artista es de menos categoría que el anterior. Aquí tienen también cómo se repite el tema. El serafín, aquí ya se lo ha representado, aunque se ven estas alas, pero ya se lo ha representado como un ser humano. Bien. Entonces, después de este acto, el profeta recibe la misión. Para contar la misión se utiliza un género literario, es decir, cuando se hable de un tema en la Biblia y en nuestra cultura, etc., siempre se utiliza un género determinado. Un notario utiliza un género, un abogado utiliza un género, un médico al rellenar una receta utiliza un género, cada cual a su aire. Pues aquí, cuando se trata de una misión en el Antiguo Oriente, había un esquema habitual de misión que tiene los siguientes elementos. En primer lugar, pregunta del presidente de la asamblea. La asamblea es una asamblea divina. En el Antiguo Oriente están los dioses reunidos y entonces hay una pregunta que es del dios, o puede ser una pregunta como, por ejemplo, la que formula Gilgamesh, un personaje humano, un rey, a su corte.
Ante la pregunta, lo que continúa es el desconcierto de los dioses ante la dificultad de la tarea. Lo que proponen es una cosa tan difícil que todos los dioses se quedan desconcertados, en silencio. Entonces, uno es propuesto o se ofrece. Le encargan la misión y la ejecutan. Este es el esquema con el que habitualmente se cuenta en el Antiguo Oriente una misión difícil. En el caso de Isaías, en Isaías 6, se omiten los puntos B y E, es decir, se omite el desconcierto de los dioses, porque Yahvé no tiene una corte de dioses, Él es único, entonces no hay desconcierto de los dioses. Y también se elimina la ejecución, porque la ejecución de la misión de Isaías será toda la vida de Isaías, todo lo que él haga a través y que queda consignado en su libro. Entonces el esquema ahora lo vemos, la pregunta de Dios, ¿a quién mandaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Este plural invitó a algunos teólogos a decir que aquí estaba la Santísima Trinidad, pero en fin, eso no tiene sentido ninguno en aquel momento, ¿no? Es Dios que pregunta en un plural, ¿a quién mandaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Y entonces Isaías inmediatamente se ofrece. Contesté, aquí estoy, mándame. Ya le han purificado los labios, ya se siente capaz de transmitir la palabra de Dios. Y entonces le encargan la misión. Él replicó, vete y di a ese pueblo. Ese pueblo se supone que es el pueblo judío, Judá concretamente. Oíd con vuestros oídos sin entender, mirad con vuestros ojos sin comprender. Embota el corazón de ese pueblo, endurece su oído, ciega sus ojos, que sus ojos no vean, que sus oídos no oigan, que su corazón no entienda, que no se convierta y sane. Fíjense la misión, esos 4 verbos, di, hablar es fundamental en el profeta, pero lo que sigue es desconcertante. La misión de Isaías consistirá, a través de su palabra, en embotar el corazón, endurecer el oído y encegar sus ojos. A ver, ¿qué sacerdote cuando sube al púlpito quiere hacer eso con su público? Embotar del corazón, endurecer su oído y cegar sus ojos. Algo realmente extraño. Entonces Isaías pregunta, acepta la misión, pero pregunta ¿hasta cuándo va a durar? Pregunté, ¿hasta cuándo, Señor? Y la respuesta de Dios, hasta que se desmoronen las ciudades despobladas y las casas deshabitadas, y queden los campos desolados. Porque el Señor alejará a los hombres y crecerá el abandono en el país. Y aunque queden en él 1 de cada 10, de nuevo será barrido, como una encina o roble que al cortarlos solo dejan un tocón. Y termina, ese tocón será semilla santa. Si no entienden todo esto de la vocación de Isaías, no se preocupen porque nadie lo ha entendido. Así. Y en el Evangelio, empezando por San Marcos, tuvieron la mala ocurrencia, que me perdone el Espíritu Santo, de utilizar estas palabras anteriores para explicar por qué Jesús hablaba en parábolas, con lo cual el día que hay que explicar eso uno se vuelve absolutamente loco. Es casi imposible. Pero vamos a intentar comprender lo que aquí se dice. Miren, utilizando una imagen, no la he puesto, pero eso que se pone ahí, hasta que se desmoronen las ciudades despobladas, etc., si han visto documentales de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial, cómo quedaban las ciudades del norte de Francia, cómo quedaron las ciudades alemanas después de los bombardeos, etc., eso es lo que aquí se está diciendo. Algo que queda completamente destrozado y la población queda diezmada. Pero, aunque en ese roble solo quede un tocón, ese tocón será semilla santa. De ahí va a surgir una nueva vida. Aquí tienen otro grabado que es muy interesante porque, fíjense, hasta ahora se ha representado a Dios, bueno, aquí han puesto 2 serafines, el templo de Jerusalén, el serafín purificando a Isaías, pero aparece aquí una novedad que es esta multitud y esta minoría, esta multitud que representa a todos los que van a ser, diríamos, condenados por la actividad de Isaías, se les va a embotar el corazón, se les va a cegar los ojos, etc., ¿no?
Eso es, y es el símbolo de esas ciudades que han sido destrozadas, etc. En el fondo se está hablando aquí de lo que ocurrió en Israel, en Jerusalén, el año 701 con la invasión asiria y sobre todo en el 586 con la invasión babilónica. Bien. Entonces, resumiendo, las 4 grandes experiencias de la vocación de Isaías son estas. En primer lugar, la santidad de Dios. Eso que resuena en la voz de los serafines, santo, 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 es algo típico del libro de Isaías. Tanto que hubo un comentarista muy famoso, Aigerot, que titulaba su comentario El Santo de Israel. El comentario al libro de Isaías, El Santo de Israel, porque es algo fundamental. Esa santidad que pone a Dios por encima de todo, que no necesita la protección de los serafines, que su presencia solamente, la orla del manto basta para llenar el templo, etc. Es una grandiosidad inmensa. La imagen que tiene Isaías en todo su libro a propósito de Dios es la de esa santidad y esa grandiosidad sublime. Segunda experiencia es el pecado del hombre, empezando por el pecado propio. Soy un hombre de labios impuros que habita en medio de un pueblo de labios impuros. O sea, no solo yo, sino que también mi pueblo son un pueblo de labios impuros que le impide pronunciar como los serafines el canto de alabanza a Dios. El pecado del hombre después en el libro de Isaías aparecerá con todas las variantes posibles, de tipo político, social, económico, religioso. Tercera gran experiencia, la necesidad de purificación. Ese pecado no puede quedar así. Los labios de Isaías necesitan una purificación, con un ascua de fuego. Y el pueblo necesita ser purificado con una catástrofe militar terrible, hasta que las ciudades queden abandonadas y el pueblo quede diezmado. Pero todo termina con la certeza de la salvación. Estos 4 puntos son fundamentales en Isaías y veremos cómo se reproducen en los casos siguientes. La vocación de Jeremías sigue un esquema bastante distinto a la de Isaías. El esquema se cuenta en el capítulo 1, nada más empezar el libro. Tiene lugar un encuentro con Dios, un discurso inicial de Dios, pero un discurso brevísimo, como veremos, una objeción del profeta, la orden de Dios de aceptar la misión, unas palabras de aliento y un signo para que le sirva de confirmación de esa misión. Bien. Entonces, el encuentro con Dios dice, el Señor me dirigió la palabra y se acabó. Jeremías no habla de una visión ni del templo, ni de serafines, ni de nada, sino simplemente de una experiencia interior. El Señor me dirigió la palabra. Y el discurso inicial es este: antes de formarte en el vientre te escogí, antes de salir del seno materno te consagré y te nombré profeta de los paganos o profeta de las naciones. El término goín significaría pueblos, naciones, aunque terminó aplicándose sobre todo a los paganos. Fíjense estas frases que después se aplicarán también a San Pablo. Antes de formarte en el vientre te escogí, antes de salir del seno materno te consagré. Es decir, hay una intimidad entre el profeta y Dios enorme, pero esa intimidad tiene Dios la iniciativa. El profeta no hace absolutamente nada, ni siquiera ha nacido, está en el seno de su madre, pero ya Dios lo ha elegido para ser profeta. Entonces, cuando Jeremías oye que lo nombran profeta de los paganos, se echa a temblar. Y dice, ay, Señor mío, mira que no sé hablar, que soy un muchacho. Son las 2 objeciones principales. En primer lugar, que no sabe hablar. El profeta tiene como misión transmitir la palabra de Dios. Si él dice que no sabe hablar, no puede cumplir esa misión. Primera objeción. Es mentira, sabe hablar perfectamente, pero lo que quiere es buscar excusas. Y la segunda objeción que pone es que soy un muchacho. Usa un término en hebreo, nahar, que es tan ambiguo como el término nuestro, muchacho. Porque un muchacho puede ser, lo aplicamos a un muchacho de 15 o 16 años y lo podemos aplicar a una persona de 40 o 50, es muchacho, y ese muchacho está ya bastante salido de muchacho, ¿no? Como diría San Ignacio. Bien, pero es lo que quiere decir, en la sociedad en la que yo vivo, el nájar, el muchacho, se diferencia del saquén, del barbudo o del barbado.
o una persona que tiene barba se le respeta en la sociedad de su tiempo. Un muchacho que todavía no tiene barba no se le respeta. Y entonces Jeremías aduce estos dos argumentos: no sé hablar y además socialmente soy una persona sin importancia. No tenía ganas de ser profeta y aduce ese argumento. El problema es que a Dios le trae sin cuidado los argumentos y las objeciones, ¿no? Y el Señor me contestó. ¿Qué le contestará el Señor? Se podía aquí ahora ya hacer una... No digas que eres un muchacho, que a donde yo te envíe irás, lo que yo te mande lo dirás. Aquí tienen los dos verbos claves de la existencia o de la vocación profética. El verbo enviar, Dios envía, y el profeta marcha, irás. Y el profeta, el Dios que manda decir algo y el profeta lo dice. Enviar y oír y decir son los dos verbos fundamentales en el profeta. Dios no admite excusas de ningún tipo, pero añade inmediatamente unas palabras de aliento. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Dios capta perfectamente cuál es el problema de Jeremías. El problema no es que no sepa hablar, ni el problema es que sea un muchacho, el problema es que tiene miedo, lo cual es lógico porque la situación, la época en la que vive Jeremías es una época terrible. Yo cuando he tenido que hablar de esta época he utilizado el título de una obra de teatro famosísima, Viaje de un largo día hacia la noche, porque esa es la época de Jeremías, un largo viaje hacia la noche que termina en el destierro de Babilonia. Y entonces es lógico que tenga miedo, ¿no? Pero Dios lo tranquiliza, yo estoy contigo para librarte, y le da esta señal. El Señor extendió la mano, no es un serafín el que va a tocar los labios con un ascua de fuego, sino que extendió la mano, me tocó la boca y me dijo: mira, yo pongo mis palabras en tu boca, hoy te establezco sobre pueblos y reyes para arrancar y arrasar, destruir y demoler, edificar y plantar. Si comparamos esta vocación de Jeremías con la de Isaías, advertimos lo siguiente. Con respecto a Dios, Dios no aparece como el rey soberano que aparecía en Isaías, en su corte, sino como un ser cercano, íntimamente unido a Jeremías, al que promete su compañía. Yo estaré contigo para librarte, pero no acepta objeciones. Un Dios que se siente responsable, no solo del propio pueblo, sino también de las demás naciones. Recuerden que en el caso de Isaías, al principio cuando se habla, o al final cuando se da la misión es al pueblo de Israel, o si quieren más exactamente, al pueblo de Judá. Aquí, en cambio, ya desde el primer momento se dice que va a ser un profeta de las naciones. Jeremías no tiene conciencia de pecado. No es como Isaías, tengo labios impuros, no. No siente tener labios impuros, siente deber hablar. Eso es lo que siente, tengo que hablar, que no le gusta nada, ¿no? No se ofrece voluntariamente como Isaías, aquí estoy, mándame, sino que se resiste. La necesidad del castigo, que en Isaías era fundamental, queda clara al final con las dos metáforas de la construcción y la agricultura. Le dice Dios que lo envía y que su misión consistirá en arrancar y arrasar, destruir y demoler, edificar y plantar. Fíjense que estas metáforas, arrancar y arrasar, se refieren a arrancar al mundo de la agricultura, se arrancan las plantas malas o se arrancan árboles, etc. Arrasar es del mundo de la construcción, destruir y demoler también del mundo de la construcción. Pero la certeza de la salvación se refleja en la misión de edificar y plantar. Lo mismo que teníamos la metáfora de arrasar, aquí tenemos edificar. Teníamos arrancar y aquí tenemos plantar. Lo cual es muy interesante. Cuando se habla del profetismo, hubo sobre todo una época, hace años, donde se subrayaba especialmente el aspecto del profeta como individuo que condena todo, que amenaza en nombre de Dios, que castiga, etc. Todo lo critica. Y no tenía un mensaje de esperanza.
Y sin embargo, en la vocación de Jeremías queda muy claro que el profeta tiene la doble misión, tanto de criticar, de demoler, de arrancar, como la misión definitiva de edificar y plantar. Las dos cosas son fundamentales y nadie puede decir que el verdadero profeta es solamente el que va arrasando y arrancando y destruyendo. Pasamos a la visión y vocación de Ezequiel. Bien, esto es un caso ya exagerado porque lo que decimos de que cada uno es hijo de su padre y de su madre, eso también ocurre en el Antiguo Testamento con los profetas. Entonces no piensen, como están inspirados por Dios, son todos iguales. No, son muy distintos. Fíjense, la vocación de Ezequiel, cómo la cuenta, y voy a reducir muchísimo, son 3 capítulos, pero esos 3 capítulos han sufrido muchos añadidos de la escuela de Ezequiel, de discípulos suyos. Y entonces se convierten en 3 capítulos inmensos, larguísimos. Y por eso me he limitado a seleccionar lo que es fundamental para que no se pierdan por completo. Pero fíjense la visión. La visión, decía Isaías, que vio al Señor en el templo, encima del templo, etc. Bueno, no decía más. Aquí empieza. El año 30, quinto de la deportación del rey Jeconías, el día 5 del mes cuarto, hallándome entre los deportados a orillas del río Quebar, se abrieron los cielos y contemplé una visión divina. Hasta aquí coincide con Isaías en la datación exacta, incluso mucho más exacta, del acontecimiento, porque habla del año quinto de la deportación de Jeconías, que esto sería el año 590 y Jeconías deportado el 598, 593 aproximadamente, el día 5 del mes cuarto, y entonces en la orilla del río Quebar. Aquí tienen un mapa, fíjense, dice, se trata del río Quebar, porque es que no lo ha identificado nadie todavía. Aquí tienen el Tigris y aquí tienen el Éufrates. Y aquí está Irak actualmente, aquí está Siria. O sea que ya con eso se sitúan. Y este es posiblemente el río Quebar, que es un afluente del Éufrates. Lo importante es que Ezequiel tiene la vocación en territorio pagano, donde teóricamente Dios no puede revelarse. Dios, según la teología un poco corta de miras de algunas personas, Dios es el Señor del universo, pero está tan vinculado al pueblo de Israel que Él no se manifiesta fuera de Israel. Y aquí, sin embargo, se manifiesta en el destierro en Babilonia. Y vi que venía del norte un viento huracanado, una gran nube y un zigzagueo de relámpagos. Lo mismo que quería insistir Isaías, pero con una imagen muy distinta, una tormenta tremenda, ¿no? En medio de estos aparecía la figura de 4 seres vivientes, tenían forma humana y 4 alas cada uno. Y si no consiguen imaginarse a un ser viviente con forma humana y 4 alas cada uno, aquí lo tienen. Esta es una representación de Babilonia, donde el que tienen aquí es Marduk con 4 alas. 4 alas. Y aquí lo tienen a Marduk luchando con Tiamat. Marduk es el dios principal en la mitología babilónica y Tiamat representa las fuerzas del caos. Y aquí Marduk está luchando con Tiamat, pero lo que me interesa es que vean que tienen esas 4 alas de las que habla Ezequiel. Ezequiel recibe la vocación en Babilonia y habla con el lenguaje de Babilonia, de la cultura mesopotámica. Esto es lo interesante. Entonces, después de esto dice que sobre la cabeza de esos seres vivientes había una especie de plataforma brillante como el cristal. Y por encima de la plataforma había una especie de zafiro en forma de trono. Los discípulos de Ezequiel, aunque dije que no iba a poner todo lo suyo, pero sí quiero dar este dato, completaron posteriormente la descripción de los seres añadiendo lo siguiente. Dicen que tenían 4 caras cada uno, y en el versículo 10 se dice expresamente que las caras eran de hombre, león, toro y águila, y esto me imagino que ya les suena a algo de arte. Los pies eran como zampas,
y tenían manos humanas. Junto a ellos había ruedas. O sea que estas son las novedades: 4 caras, pies, manos humanas, ruedas. Fíjense en esta reproducción cómo ha intentado el artista, ha metido esta rueda, o sea que el trono, ya a Dios lo ha representado de una forma humana completamente, y aquí tienen los animales estos, donde prácticamente lo importante son las figuras del león, del toro, del águila y del hombre. Son los 4 evangelistas de la tradición posterior cristiana. Esto de un ser humano con cabeza de águila, por ejemplo, lo tienen aquí también en Mesopotamia, perfectamente representado. Probablemente los discípulos de Ezequiel, quizá en el mismo Ezequiel, lo que influyeron eran los que llamamos los lamasus, o mejor dicho, lo que llamaban los babilonios los lamasus, que eran una divinidad protectora. Volvemos al tema de los serafines que protegían al buey Apis, ¿no? Una divinidad protectora, un ser legendario, principalmente de la mitología asiria, que posee cuerpo de toro o león, alas de águila y cabeza de hombre. Miren, aquí los tienen muy claramente. Un cuerpo de toro con alas de águila y cabeza de hombre. Esto cualquiera que haya estudiado arte asirio o babilónico le resulta conocido. Esto es de Egipto, sin embargo, para que vean que el tema está muy difundido. Aquí tenemos este animal que podría ser un león, pero vamos, un león muy especial, no sé, está muy estilizado todo esto. Tiene las alas y tiene cabeza humana. O, por ejemplo, este león con alas y cuernos. Y esta tradición nos conserva entre nosotros con el león alado de San Marcos, en Venecia, su patrono, ¿no? Pues el león alado. Bien, pues después de todo esto, encima de todo esto, en ese zafiro que tiene forma de trono había una figura humana. Antes han visto una representación de Dios como un ser humano, pero fíjense cómo lo describe aquí. Sobre esta especie de trono sobresalía una figura que parecía un hombre, y vi un brillo como de electro de lo que parecía su cintura para arriba, y de lo que parecía su cintura para abajo vi algo así como fuego. Estaba nimbado de resplandor. El resplandor que lo nimbaba era como el arco que aparece en las nubes cuando llueve, el arco iris. Entonces, no se puede describir esta figura, que es Dios naturalmente, no se puede describir. Lo que se quiere subrayar es el resplandor, la luz inmensa como fuego, como el electro, etc. Y termina diciendo, era la apariencia visible de la gloria del Señor. Dios, Yahvé, se manifiesta en orillas del río Quebar, en tierra pagana. Allí también se manifiesta la gloria del Señor. Pero fíjense qué descripción tan complicada ha utilizado Ezequiel. Comenzando por abajo, 4 seres vivientes. Sobre su cabeza, una especie de plataforma, en la que se asienta un zafiro en forma de trono, en el que se supone sentado una figura que parecía un hombre. O sea que estos 4 seres, plataforma, el zafiro en forma de trono y al final una figura que parecía un hombre. Esto lo ha representado Rafael de esta manera, pero naturalmente ha sido muy libre, enormemente libre en su interpretación. En primer lugar, porque la figura no puede ser más humana. Una figura totalmente típica del Renacimiento. Aquí tienen los seres que sostienen, la plataforma la ha eliminado, ha puesto aquí este ángel que le venía muy bien y estos otros angelitos para sostener los brazos del Señor. O sea que es una interpretación tremendamente libre del texto de Ezequiel. Entonces pasamos ya a la vocación. Después de todo esto, ahora ya por fin aterriza a contar la vocación. Y fíjense, esto tiene los capítulos 2 y 3, larguísimos, que tienen el siguiente esquema, con una introducción, misión a un pueblo rebelde, palabras de ánimo, una acción simbólica, misión a un pueblo rebelde, palabras de ánimo, encargo y misión. Ezequiel es tremendamente barroco y recargado, con la desgracia de que sus discípulos eran peores que él.
Y entonces el libro a veces es volverse loco, para saber lo que realmente es esencial y no perderse en medio de tanta digresión. Pero fíjense, aquí se repite el tema de la misión a un pueblo rebelde, lo tienen en rojo. Se repiten las palabras de ánimo en azul. Y en el centro está una acción simbólica. Por consiguiente, eso será fundamental. A la acción simbólica hay que darle mucha importancia, pero también a todo lo demás, ¿no? Como vamos a ver así. La introducción me decía, ese ser que aparece ahí nimbado de esplendor, me decía, hijo de Adán, es el título típico con el que Dios se dirige a Ezequiel. Siempre lo llama eso, hijo de Adán. Hijo de Adán, ponte en pie. Hijo de Adán significa ser humano. Lo personal, lo individual desaparece ante esta general idea. Hijo de Adán, ponte en pie que voy a hablarte. Penetró en mí el Espíritu mientras me estaba hablando y me levantó en pie y oí al que me hablaba. Y ahora, misión a un pueblo rebelde. Me decía, hijo de Adán, yo te envío a Israel, pueblo rebelde. Se rebelaron contra mí ellos y sus padres. Se sublevaron contra mí hasta el día de hoy. Les dirás, esto dice el Señor. Esto dice el Señor es lo que se conoce como la fórmula del mensajero. Y son las palabras que generalmente usan los profetas cuando hablan. El profeta cuando pronuncia un oráculo, una intervención, siempre comienza diciendo, así dice el Señor, esto dice el Señor. Para dejar claro que el que habla no es él, no expongo yo mi opinión, sino que estoy transmitiendo la palabra del Señor. Pues bien, aquí lo tienen, les dirás, esto dice el Señor, te escuchen o no te escuchen, pues son casa rebelde y sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Vienen las palabras de ánimo y tú, hijo de Adán, no les tengas miedo, no tengas miedo a lo que te digan, aun cuando te rodeen espinas y te sientes encima de alacranes. Les dirás mis palabras, te escuchen o no te escuchen, pues son casa rebelde. Y entonces comienza la acción simbólica. Y tú, hijo de Adán, oye lo que te digo. No seas rebelde como la casa rebelde. Siempre el tema de casa rebelde está en rojo para que se advierta la cantidad de veces que se repite. Abre la boca y come lo que te doy. Y vi entonces una mano extendida hacia mí con un rollo. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito en el anverso y en el reverso. Tenía escritas elegías, lamentos y ayes. El mensaje no es nada halagüeño. Es un mensaje de tristeza que anuncia la muerte. La elegía, los lamentos y los ayes de las plañideras. Y me dijo, hijo de Adán, cómete este rollo y vete a hablar a la casa de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el rollo, diciéndome, hijo de Adán, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este rollo que te doy. Lo comí y me supo en la boca dulce como la miel. Esto puede parecer como que Ezequiel fuese un masoquista y un sádico que disfruta comiendo un mensaje de amargura, de tristeza y que le sabe como la miel. Sin embargo, cuando se lee todo el libro de Ezequiel, se dan cuenta de que no es así. Lo que se quiere dar aquí a entender es que el profeta acepta esa misión tan dura que Dios le encomienda, que no la rechaza y que con tal de cumplir la voluntad de Dios, ese mensaje en la boca le resulta dulce como la miel. Y se repite la misión a un pueblo rebelde. Y me dijo, hijo de Adán, anda, vete a la casa de Israel, etc., ¿no? Y sigo, la casa de Israel no querrá hacerte caso, porque no quieren hacerme caso a mí, pues toda la casa de Israel son tercos de cabeza y duros de corazón. Isaías recibía la misión de endurecer el corazón del pueblo. Aquí no hay que endurecer nada. El pueblo es duro, al máximo, es casa rebelde. Y otra vez palabras de ánimo. Hago tu rostro tan duro como el de ellos y tu cabeza terca como la de ellos. Como el diamante, más dura que el pedernal, hago tu cabeza. No les tengas miedo ni te acobardes ante ellos, aunque sean casa rebelde. Y me dijo, hijo de Adán, todas las palabras que yo te digo, escúchalas atentamente y apréndelas de memoria. Anda, vete a los deportados, a tus compatriotas, y diles,
Esto dice el Señor, te escuchen o no te escuchen. En resumen, el relato se centra en los aspectos psicológicos no se centra en los aspectos psicológicos o biográficos. La palabra de Dios debe llegar a Israel aunque no tenga voluntad de escucharla. Te escuchen o no te escuchen. El contenido de esta palabra es secundario. Lo importante es que Dios hable. Esto dice el Señor. ¿Qué es lo que dicen? Ya veremos. Ahora mismo no lo sabemos. Sabemos que va a ser un mensaje muy duro, muy triste. La misión fundamental del profeta será proclamar, así dice el Señor, independientemente del contenido que seguirá a esta fórmula. Ya veremos lo que sigue, ¿no? Entonces, la pregunta que se plantea uno al leer la vocación de Ezequiel es si es una vocación absurda. Nadie como Ezequiel expone mejor lo absurdo de la vocación profética, condenada desde el comienzo al fracaso. Ni siquiera tenemos aquí el hasta cuándo de Isaías. Isaías recibe una misión muy difícil, pero él dice, bueno, Señor, ¿y esto hasta cuándo? Aquí no hay un hasta cuándo. No hay una puerta abierta a la esperanza. ¿Qué sentido tiene entonces su vocación? Al menos sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Fíjense que muchas veces decimos que Dios calla, que Dios no habla. Hablamos del silencio de Dios. Y esto, que en tiempos de Ezequiel podía ser una cosa muy fácil de repetir, porque la situación del destierro era tremenda. Sin embargo, aquí lo que quiere dejar claro Dios es que hay un profeta, que Dios está hablando. Por medio de él, Dios ha seguido en contacto con su pueblo, proclamando su palabra. No hay silencio de Dios. Comparando con Isaías y Jeremías, Dios es grandioso y misterioso, presente en el exilio. Esto quizás es el dato más importante, ¿no? Mantiene su fidelidad a pesar de las rebeliones y traiciones de su pueblo. Podría haberse desentendido. Vosotros sois casa rebelde, ahí os quedáis. Yo no os hablo más, que os ocurra lo que os ocurra. Y sin embargo se mantiene. Ezequiel no se ofrece como Isaías, ni pone objeción como Jeremías. Cumple enseguida la orden de comer el rollo y al final queda aturdido. No lo he leído, pero es lo que se cuenta, ¿no? El pecado del pueblo, no el de Ezequiel, se subraya muchísimo. Casa rebelde continuamente. Y la necesidad del castigo o purificación se sugiere en el contexto, en el contenido del rollo que devora Ezequiel, elegías, lamentos y ayes. La salvación no aparece por ninguna parte, ni siquiera indirectamente, pero será el tema esencial de la segunda parte del libro. Del capítulo 40 al 48, todo es a la referencia a la salvación, y también se puede decir que a partir del capítulo 34 tenemos muchos elementos de salvación. Bien, la experiencia de Dios, que era el otro tema que iba a decir. Dios no irrumpe solo al principio, la vocación es el momento inicial. Dios no irrumpe solo al principio, se sigue revelando día a día. Generalmente lo hace a través de visiones y de nuevos mensajes, es lo que dicen los profetas. Dios le hizo ver en visión o le transmitió un nuevo mensaje. Esto, por ejemplo, en el caso de Amós, él dice que el Señor me hizo ver una cesta de higos y de ahí saca un mensaje. El Señor me hizo ver que estaba en un muro con una plomada en la mano, etc. Unas visiones muy curiosas, ¿no? Y a partir de eso que ve, descubre el mensaje de Dios. En el caso de Ezequiel hay también visiones preciosas al final. Otra forma en que Dios se comunica al profeta es a través de la experiencia matrimonial, como es el caso de Oseas. Es de ahí donde él descubre su mujer que le ha traicionado y entonces a partir de ahí descubre él la relación de Dios con su pueblo. El pueblo es como la esposa que ha traicionado a su esposo Dios, pero Dios la perdona y la busca. Y sobre todo Dios se revela a través de la vida diaria. Y esto es algo muy importante, porque no debemos imaginar al profeta recibiendo siempre una comunicación especialísima de Dios. Cuando uno lee el libro de Amós, por ejemplo, se advierte que Dios le está hablando cuando va por la calle. Por ejemplo, va al mercado y se encuentra con que hay unas mujeres allí comprando. ¿Qué es lo que están comprando? Trigo, no. El salvado del trigo, porque son tan pobres que no pueden ni siquiera comprar trigo. Va a otro sitio, un poco más adelante, se encuentra a un muchacho que lo están vendiendo como esclavo. Están comerciando con él.
Entonces, a través de la vida diaria, de todo eso, el profeta está recibiendo la palabra de Dios. Es decir, que la visión no tiene que ser una visión de esta rarísima, sino que puede ser lo que vamos por la calle, lo que podemos ver por la calle, y que muchas veces no queremos ver o pasamos de largo. Y el profeta, sin embargo, presta atención a eso que ve y saca las consecuencias. Voy a añadir 3 rasgos esenciales del profeta para aclarar un poco estos personajes. En primer lugar, es una persona inspirada. El profeta no acude a archivos y documentos como los historiadores de Israel, ni se basa en la experiencia humana como los sabios. Los autores de los libros de Job, Eclesiastés, Eclesiástico, Sabiduría, esos acuden a la experiencia general, la experiencia humana. El profeta no. El profeta no se basa ni en archivos ni en la experiencia humana general. Se basa en la palabra que Dios le comunica. Por eso usa las fórmulas, palabra de Dios, oráculo del Señor, esto me hizo ver el Señor, fórmulas frecuentísimas, pero que en el fondo lo que quieren decir es que él tiene la certeza de que es Dios el que le habla a través de eso que está viendo o que está sintiendo en su interior. Y la palabra, y esto es importante, puede ser despreciada, puede retrasarse, es dura y exigente y es clara. Y esto se podría tratar detenidamente, pero voy a decir solamente unas palabras muy breves. El profeta propone la palabra de Dios, pero esto no significa que la gente le vaya a hacer caso. Lo pueden despreciar en la inmensa mayoría de los casos. O sea que es una palabra despreciada. La palabra puede retrasarse y eso significa que cuando al profeta le interesa, porque le preguntan, como le preguntan a Jeremías, ¿qué va a ocurrir cuando han asesinado al gobernador Godolías? Si se huye a Egipto o se quedan en la tierra de Judá, es un caso de vida o muerte, es urgentísimo. Y le preguntan al profeta cuál es la voluntad de Dios, huir o quedarse. Y Jeremías tarda 10 días en saber qué es lo que Dios quiere. Problema, que al cabo de 10 días la gente le dice, ya, estamos hartos de esperar. Ahora huimos a Egipto y tú te vienes con nosotros. Porque el mensaje que proclama es, hay que quedarse. Dios dice que nos quedemos. Y dice la gente, no, ahora ya nos vamos. Y tú te vienes con nosotros. Por otra parte, la palabra es dura y exigente, porque en muchos casos trata cuestiones muy duras. Y es clara, y esto lo digo, porque comparando la profecía de Israel con la profecía de Grecia, el famoso oráculo de Delfos, etc., el problema del oráculo de Delfos y de la profecía griega es que es muy oscuro. No porque habla en griego, sino porque, en primer lugar, habla la pitia, y la pitia lo que emite son unos sonidos inarticulados, que solamente entiende un individuo que es el profetes, de ahí viene el término profeta. Y entonces el profetes interpreta lo que dice la pitia de forma inarticulada. Pero el profetes habla en hexámetros griegos, lo cual ya tiene un poco más de dificultad. Y encima utiliza a veces unas imágenes y unas ideas que son ambiguas al máximo. Y, por ejemplo, no se sabe qué hay que hacer en Atenas para salvarse en el caso de la amenaza de los persas. Si hay que huir por mar o hay que quedarse en Atenas. Y entonces es una palabra muy oscura, muy difícil de interpretar. En la Biblia es clarísimo. Nosotros ahora leemos los libros proféticos y nos resulta difícil entender algunas cosas porque han pasado 28 o 27 siglos. Pero si no, en su época eran clarísimos y por eso los condenaban y los perseguían. Es una persona pública el profeta. No puede retirarse a un lugar de estudio y reflexión. No puede limitarse al espacio sagrado del templo o el santuario. Muchas veces van al templo porque es el único sitio donde puede reunirse la gente. No hay plazas públicas. No está la Plaza Mayor, ni está la Plaza de España, ni ningún sitio por el estilo, ¿no? Sino que hay que ir a la explanada del templo, que aquí ocurre lo contrario, que va uno a la catedral y delante de la catedral no encuentra ni una gran plaza ni algo por el estilo, ¿no? Pero en Jerusalén, en el templo, había una explanada enorme. Allí se reunía la gente y podía hablar el profeta, igual que en Betel o en Silo o en otro sitio, ¿no? Se halla en contacto con la problemática de la gente, religiosa, política, económica, social, todo. Al profeta le interesa absolutamente todo. Al sacerdote le interesa el culto, también en parte el aspecto de la justicia, pero sobre todo el culto.
Al profeta le interesa todo, le interesa la política, es fundamental en el mensaje de los profetas, porque viven una época muy difícil desde el punto de vista político. En tercer lugar, tercer rasgo del profeta, es una persona amenazada. Y la amenaza viene de la gente porque puede ser la amenaza del fracaso apostólico, es lo que le dice Dios a Ezequiel. Ezequiel cantaba muy bien, tocaba muy bien, y encima a veces componía canciones un poco verdes, con lo cual la gente estaba así en el desierto, en el destierro, sin nada que hacer, cantaba Ezequiel y se iban todos a escucharlo. Y él terminaba muy contento. Y Dios le dice, mira, no te pongas tan contento porque escuchan tus palabras, pero no las practicas. Eres para ellos coplero de amoríos, de bonita voz y buen tañedor. Escuchan tus palabras, pero no las practican. He citado literalmente lo que dice Ezequiel, o sea, coplero de amoríos, de bonita voz, buen tañedor, pero mira, cuando se aterriza en la práctica, nada, no sirve de nada. El fracaso apostólico. Otras veces es el insulto, por ejemplo, a Oseas lo llaman, hay un insulto en la Biblia que se sigue utilizando en Yiddish, en el alemán de los judíos, Meshugá, que es idiota, imbécil, estúpido. Y eso es lo que les decían a Oseas. Luego la persecución y la cárcel terminó en Jeremías y estuvo a punto de muerte allí, ¿no? Luego la muerte, Zacarías lo matan al profeta Zacarías. Luego está, y esto es importante, no solo la amenaza de la gente, sino también la amenaza de Dios. Porque lo arranca de la actividad normal, le obliga a hacer algo que no le apetecía y le encomienda un mensaje muy duro. El caso, por antonomasia, es el de Samuel. Samuel es un niño que, según Flavio Josefo, tenía 12 años en aquel momento. Estaba viviendo desde pequeñito en el templo de Silo con el sumo sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas, según dice. Y entonces Dios quiere reprender al sacerdote Elí y a su familia. Pero en vez de decírselo directamente al sacerdote Elí, resulta que por la noche despierta al niño, a Samuel. Samuel no tiene ni idea de qué es eso, ¿no? Y entonces cuando oye Samuel, pues va corriendo al sacerdote Elí. No, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve, se acuestas, otra vez Samuel, hasta que ya por fin a la tercera le dice el sacerdote, mira, cuando oiga Samuel, habla Señor, que tu siervo escucha. Y entonces Dios les revela que va a castigar durísimamente a la familia de Elí y al mismo Elí. Bueno, y uno se pregunta, termina la historia diciendo que a la mañana siguiente se levantó Samuel a abrir las puertas del santuario y no se atrevía a decirle a Elí el mensaje que Dios le había comunicado. Pero Elí se olió lo que iba a ocurrir, y le dijo, ¿qué te ha dicho el Señor, hijo mío? No me lo ocultes. Y entonces se lo cuenta. La pregunta que uno se hace es, ¿y Dios no le podía haber despertado esa noche al sacerdote Elí y decirle directamente lo que quería? Tiene que despertar a un niño y transmitirle un mensaje que a la mañana siguiente le da miedo comunicar. O sea que aquí está muy bien reflejado en esta historia la amenaza que Dios significa para el profeta. Y a veces le obliga a poner toda la vida a su servicio, como en el caso de Ezequiel cuando se muere su mujer, que los judíos en eso eran como los gitanos, tenían que hacer un ritual de llanto, de dolor terrible, y le prohíbe Dios por completo hacer el más mínimo gesto de duelo. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que los israelitas, los judíos, vayan a perder a Jerusalén, que es la niña de sus ojos, y no van a tener tiempo de lamentarse y de llorar porque tendrán que ir al destierro. Termino con esto ya muy rápidamente. La profecía como don de Dios rompe todas las barreras. La barrera de género, porque tenemos profetisas como Débora y Hulda. La barrera de la edad, porque hay jóvenes y ancianos. De cultura, porque hay gente muy culta y gente muy ignorante. Y de clases sociales, porque los hay ricos y campesinos. Y de carácter religioso, porque no hace falta ser sacerdote para ser profeta. Incluso la mayoría de los profetas no son sacerdotes, no tienen una connotación religiosa.
Muy bien, pues si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerla.